Hola a todos, bellezas. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, porque les traigo un tema, que me tiene vibrando de emoción. Ya saben que me encanta sumergirme en el mundo de las novelas turcas, y hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas que nos regaló la televisión bomba. Sí, señoras y señores, vamos a desentrañar los secretos detrás del aniversario secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, pistas y sobre todo mucho chisme. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en este asunto jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y así no se pierdan nada de lo que preparamos aquí, que créanme es mucho. Y ahora sí, empecemos a hablar de Can y Demet. Para los que no están tan familiarizados con este dúo explosivo, permítanme refrescarles la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas de la exitosísima serie turca Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era increíble. Era de esas que traspasan la pantalla, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, aunque solo sea por un rato. Sus personajes, Kandibit y Sanemaydin, nos robaron el corazón a todos, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. La serie fue un boom, un fenómeno que conquistó audiencias en muchísimos países. Y claro, con tanta pasión y conexión en pantalla, era inevitable que los rumores de romance entre los actores comenzaran a circular. Las especulaciones sobre si su amor trascendía la ficción eran constantes, y los fans, como buenos detectives, analizaban cada gesto, cada mirada, cada like en las redes sociales, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Y es que, vamos a ser sinceros, la química entre Can y Demet era innegable. Se notaba esa conexión especial, esa complicidad que solo se da entre dos personas que realmente se gustan. Las fotos, los vídeos, los momentos detrás de cámaras, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Y la verdad, ¿a quién no le hubiera gustado que la historia de amor de Can y Sanem fuera real? Pero como todos sabemos, la vida no es una novela turca. Aunque los fans soñaban con el sí acepto de la pareja, las cosas no siempre salen como uno quiere. Los rumores sobre un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmaron oficialmente. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo, y es aquí donde entramos en el tema principal de este vídeo, el supuesto aniversario secreto. Hay muchísimos rumores y especulaciones sobre cómo esta pareja, que supuestamente mantuvo una relación en secreto, celebró su aniversario. La información que tenemos y que viene de diferentes fuentes, es bastante variada y un poco confusa, pero he investigado a fondo para tratar de armar el rompecabezas y contarles lo que se sabe. Una de las versiones más difundidas, y que alimentó las esperanzas de los fans, es que celebraron su aniversario en secreto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se dice que para evitar a los paparazzi y mantener su relación en privado, organizaron una escapada romántica en algún lugar paradisíaco. Las Maldivas, por ejemplo, siempre han sido un destino muy popular para las parejas que buscan privacidad y lujo. Imagínense, playas de arena blanca, aguas cristalinas, cenas a la luz de las velas. Todo muy romántico. Pero la imaginación de los fans, esa imaginación, no se quedó solo en las Maldivas. Empezaron a especular sobre otros posibles destinos, lugares que encajaran a la perfección con el estilo de vida de Can y Demet. Quizás una villa privada en la Riviera italiana. O un viaje aventurero por las exóticas playas de Bali. Los detalles eran minuciosos, como si cada fan tuviera acceso a los planes secretos de la pareja. Se hablaba de vuelos en jets privados, de hoteles boutique con vistas de ensueño, de actividades exclusivas como clases de buceo, paseos en yate o visitas a viñedos locales. Un lujo. La idea de una escapada romántica escondida se fortalecía con la supuesta discreción de Can y Demet. Ambos eran conocidos por ser muy reservados con su vida privada. Can, con su imagen de hombre misterioso y un tanto inaccesible, siempre ha mantenido una distancia con los medios y las redes sociales. Demet, por su parte, siempre ha sido muy cuidadosa con lo que comparte, prefiriendo mantener su intimidad a salvo de las miradas indiscretas. Esta actitud enigmática, lejos de enfriar los rumores, los alimentaba aún más. Los fans sentían que al no confirmar ni desmentir nada, la pareja estaba dejando la puerta abierta a la especulación.
Otra de las versiones, un poco más atrevida, habla de una celebración más íntima y discreta, tal vez en la casa de alguno de los dos. Con una cena especial preparada por ellos mismos o contratando a un chef privado. Imagínense a Can Yaman con su encanto y su físico, preparando una deliciosa cena para Demet. Dios mío, qué envidia. Y Demet, con su dulzura y elegancia, seguramente habría correspondido con un postre exquisito. Un sueño. Aquí la fantasía se desbordaba. Los fans crearon escenarios en los que Can y Demet, alejados del bullicio mediático, se entregaban a una velada romántica y personal. Se imaginaban a Can con su habilidad innata para la seducción, cocinando platos italianos, la tierra de sus antepasados. Demet con su don para el detalle adornando la mesa con flores frescas y velas aromáticas. La conversación, fluida y sincera, estaría llena de risas, miradas cómplices y confidencias. La posibilidad de que la cena fuera preparada por un chef privado también generaba expectativas. Los fans se imaginaban a los mejores cocineros del mundo, seleccionados especialmente para complacer los gustos de la pareja. Menús personalizados, maridajes perfectos, una experiencia gastronómica que solo podría compararse con una estrella Michelin. La intimidad de la situación se realzaba con la presencia de un servicio impecable, pero discreto, que permitiera a Can y Demet disfrutar de su velada sin interrupciones. Las pistas que los fans encontraron en las redes sociales también jugaron un papel importante en esta historia. Analizaban cada foto, cada publicación, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Por ejemplo, si ambos subían fotos de un mismo lugar, aunque en diferentes momentos, inmediatamente se encendían las alarmas. O si usaban alguna prenda similar, o si comentaban en las publicaciones del otro con emojis significativos, todo era analizado al detalle. Y es que en el mundo de las redes sociales, un like o un comentario pueden significar mucho más de lo que parece. Los fans, convertidos en verdaderos expertos en el lenguaje digital, se dedicaron a descifrar los códigos secretos de Can y Demet. Un corazón en una foto. ¿Significaba amor? ¿Una carita sonriente? Felicidad. ¿Una foto de un atardecer en la playa? ¿Un viaje romántico? Cada detalle era analizado, desmenuzado y debatido en foros y grupos de fans. Los emojis, las canciones, las frases célebres, todo servía para alimentar la especulación. Si Can publicaba una foto con un emoji de rosa, los fans se apresuraban a buscar la conexión con Demet. Si Demet subía un vídeo con una canción romántica, la buscaban en la lista de reproducción de Can. La búsqueda de patrones, de coincidencias, se convirtió en un juego adictivo, una especie de rompecabezas virtual que mantenía a los fans pegados a sus pantallas. Los fans se convirtieron en verdaderos detectives, buscando pistas en cada like, en cada comentario, en cada historia de Instagram. Y aunque muchas veces se trataba de simples coincidencias, la emoción de pensar que algo más estaba pasando entre ellos era irresistible. La fantasía de que su amor trascendía la ficción era muy fuerte, y alimentaba la esperanza de que algún día lo hicieran oficial. La labor detectivesca de los fans no se limitaba a las redes sociales. Se aventuraban a investigar los círculos sociales de Can y Demet, buscando amigos en común, lugares frecuentados, posibles cómplices. Se comentaba sobre las amistades, las personas con las que solían salir, los lugares a los que iban de fiesta. ¿Podría haber alguien que conociera la verdad? ¿Alguien que estuviera al tanto de los planes secretos de la pareja? Los rumores sobre un posible encuentro secreto en un evento público, una fiesta privada o una reunión de amigos alimentaban la intriga. Los fans se imaginaban a Can y Demet, rodeados de gente, pero manteniendo una discreción absoluta, intercambiando miradas furtivas, susurrándose al oído. La posibilidad de que existiera un grupo de amigos que conociera la verdad, que fuera cómplice de su amor, añadía un toque de misterio y emoción a la historia. También se hablaba de regalos especiales. Se especulaba que Can le había regalado a Demet alguna joya valiosa, un collar, unos pendientes o tal vez un anillo. Ay, soñar no cuesta nada. O quizás un viaje inolvidable, una experiencia única que quedara grabada en sus memorias para siempre. ¿Se imaginan? La imaginación de los fans, como siempre, no tenía límites. Se especulaba con regalos costosos, pero también con detalles más personales y significativos. Una carta escrita a mano. Un álbum de fotos con recuerdos de su relación. Un objeto simbólico que representara su amor. La idea de que Can y Demet se dedicaran regalos especiales,
que hablaran de su amor a través de objetos, emocionaba a los fans. La posibilidad de que Khan, con su vena romántica, le regalara a Demet una joya única, grabada con una frase especial, era una de las fantasías más recurrentes. Un collar con un colgante en forma de corazón, unos pendientes con las iniciales de ambos, un anillo que simbolizara su compromiso. La idea de que Demet llevara consigo siempre un recuerdo tangible de su amor, hacía soñar a los fans. Otra de las teorías que circulaban era la del uso de códigos secretos en las redes sociales. Se decía que usaban ciertos emojis o frases para comunicarse de forma sutil, para que solo ellos y sus más allegados entendieran lo que realmente estaba pasando. ¡Qué romántico! Los códigos secretos, como un lenguaje cifrado, eran la herramienta perfecta para mantener su relación en privado. ¿Qué significaba un emoji de sol? ¿Una frase en italiano? ¿Una foto de un libro específico? Los fans, con su ingenio y dedicación, se esforzaban por descifrar los mensajes ocultos de Khan y Demet. La idea de que la pareja utilizara códigos secretos para comunicarse, para expresar sus sentimientos sin ser descubiertos, era muy romántica. Era como si estuvieran creando su propio mundo, un universo privado en el que solo ellos entendieran el significado de las palabras, los gestos y las imágenes. La posibilidad de que existiera un lenguaje secreto, una forma de comunicación que escapara al entendimiento del público, añadía un toque de misterio y exclusividad a la historia. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca se confirmó oficialmente. La información que tenemos es fragmentada, basada en rumores y especulaciones. Lo cierto es que aunque la química entre Khan y Demet era innegable, y aunque los fans soñaban con un romance, las cosas no salieron como todos esperaban. La incertidumbre, como un velo misterioso, cubría la historia de Khan y Demet. ¿Realmente existió una relación secreta? ¿Celebraron un aniversario especial? ¿Hubo códigos secretos, regalos, viajes románticos? Las respuestas, como un tesoro escondido, permanecían en la sombra, alimentando la curiosidad y la especulación de los fans. La falta de confirmación oficial, lejos de apagar la llama, la avivaba. Los fans, aferrados a la esperanza, continuaban buscando pistas, analizando cada detalle, creando teorías, alimentando la leyenda. La historia de Khan y Demet, aunque no fuera un cuento de hadas, se había convertido en un mito, una historia de amor que trascendía la ficción y que seguía viva en la memoria de los fans. Después de Erkencikus, los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir se separaron profesionalmente. Cada uno siguió su camino, protagonizando nuevas series y proyectos. Y aunque siempre existirán los rumores, las especulaciones y las fantasías, lo que sí es innegable es que nos regalaron una historia de amor inolvidable en la pantalla. La vida, como un guión inesperado, les reservaba nuevos caminos. Khan, con su atractivo y su talento, se embarcó en proyectos internacionales, conquistando audiencias en diferentes países. Demet, con su belleza y su carisma, continuó brillando en la televisión turca, interpretando personajes que cautivaban al público. La separación profesional, aunque inevitable, no apagó la llama de la admiración y el cariño de los fans. La historia de Khan y Demet, como un recuerdo imborrable, permanecía en la memoria de todos. La serie Erkencikus, con su magia y su encanto, se convirtió en un clásico, una joya que sería recordada por generaciones. Lo más importante es que, independientemente de si hubo o no un romance secreto, su trabajo en Erkencikus nos marcó a todos. La serie nos enamoró, nos hizo soñar y nos demostró el poder de la ficción para unir a las personas y emocionar a audiencias en todo el mundo. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su química innegable, logró algo extraordinario: conectó con el corazón de millones de personas. La historia de Khan y Sanem, aunque fuera solo una historia de ficción, nos regaló momentos de alegría, emoción y esperanza. La serie nos demostró que el amor, aunque a veces complicado, es el sentimiento más poderoso del mundo. Y aunque la historia de amor de Khan y Sanem no trascendió la ficción, siempre nos quedará la magia de la serie, la química innegable entre los actores y la esperanza de que en algún universo paralelo, su amor sí fuera real. La fantasía, como un refugio, nos permite soñar con un final feliz. La idea de que Khan y Demet, en otro universo, si hubieran encontrado el amor, nos llena de alegría y esperanza. La historia de Khan y Sanem, aunque no fuera real, nos dejó una lección: el amor, aunque a veces efímero, puede ser eterno en nuestros corazones. Así que, en resumen, aunque no tenemos la confirmación oficial de cómo celebraron su supuesto aniversario,
lo importante es que recordamos con cariño la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus. El recuerdo de la serie como un tesoro preciado nos acompaña siempre. La química entre Can y Demet, como una chispa que nunca se apaga, sigue viva en nuestra memoria. La historia de Can y Sanem, aunque no fuera un amor real, nos dejó una lección: el amor, en todas sus formas, es un sentimiento que merece ser celebrado. Y bueno, eso es todo por hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el supuesto aniversario secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció? ¿Creen que realmente tuvieron una relación secreta? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. La conversación como un río fluye en los comentarios. Las opiniones como flores florecen en el jardín virtual. La interacción con los fans como un abrazo fortalece la comunidad. La historia de Can y Demet como un tema inagotable genera debates, análisis y especulaciones. La participación de los fans como un ingrediente secreto enriquece la experiencia. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen cosas muy interesantes. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. El apoyo de los fans como una fuerza invisible impulsa el canal. El me gusta como un abrazo virtual alimenta la motivación. La suscripción como una invitación crea una comunidad. La campanita como un recordatorio anuncia las novedades. La historia de Can y Demet como un hilo conductor une a los fans. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. La gratitud como un sentimiento puro inunda el corazón. El beso como un gesto de cariño alegra el alma. El abrazo como un refugio reconforta el espíritu. La comunidad como un tesoro fortalece los lazos. La historia de Can y Demet como una inspiración impulsa la imaginación. Hasta la próxima.